Este evento que organizamos, que son las 27 Jornadas Internacionales de Patrimonio Industrial, que organiza desde hace 27 años INCUNA, ininterrumpidamente, y que tiene hoy y cristaliza en un congreso, en unas jornadas cualitativamente distintas por su importancia y por el valor añadido que se incorpora a toda esa cadena de valor que pretendemos en todo este dilatado periodo, ¿no?, ofrecer para sensibilizar, impulsar proyectos e iniciativas acerca de lo que es la conservación, la preservación, la valorización del patrimonio industrial como testigo o testimonio de nuestra cultura material, de nuestra memoria del trabajo y del lugar, pero también como un elemento de recurso, de aplicación práctica en el territorio que posibilita el dar vida a nuestro pasado en programas de desarrollo local, regional, y que este año lo centramos en un tema, el patrimonio científico y técnico. Y ese salto cualitativo, esa cristalización de conjunción de intereses entre dos redes, una centrada en la investigación, en la academia, la Sociedad Española de Historia de la Ciencia y de la Técnica, que invito a pasar aquí a la mesa también para comentar el programa, da posibilidad de tener más de 250 ponencias procedentes de 20 países que abarcan temas multidisciplinares, temas que van de lo local a lo global y que tendrá una presencia muy importante Asturias, el papel de la ciencia, de la técnica en Asturias, pero también en esa dimensión que siempre pretendemos como objetivo en estas jornadas, el aprender unos de otros, el trasladar experiencias de otros lugares e iniciativas e investigaciones, contrastarlas y exponer las que tenemos de esta comunidad del norte cantábrico, pero siempre en una dimensión internacional, una dimensión global, en una dimensión que trasciende a veces el método del caso para tratar de dar un relato común, porque la industria y el patrimonio industrial, si no se analiza desde una visión global, quedaría tremendamente cortada, porque es la cristalización de sueños, ilusiones, trabajos, avances científicos, avances materiales, pero también la lucha por nuestros derechos, por una vida mejor, de creación de riqueza y bienestar, en la que concitan intereses desde la sociedad civil, los movimientos sociales, los capitanes de industria, los técnicos, lo que es la sociedad civil que vive, padece y, como decía anteriormente, lucha, sueña y se ilusiona por una sociedad y por una vida mejor. Y estos 4 días prácticamente tendremos sesiones, hoy por la mañana las sesiones inaugurales, dentro de un poco, en las cuales nos acompañarán Pablo Huerga Melcón, Ainara Martínez Matía y Antonio Roca Rosell, diferentes perspectivas que van a dar una pauta de lo que van a ser las jornadas. Y luego, en laboral, Ciudad de la Cultura, sesiones hoy de tarde con simposio en conjunto, y a partir de mañana, jueves y viernes, en 6 sesiones simultáneas, tendremos lo que expresa, y tendréis el programa en el momento de las acreditaciones, que son más de 200 ponencias divididas en simposium, apartados temáticos, debates que van desde lo que decía, desde el patrimonio de la energía en México, la ciencia y técnica en Asturias, al papel de los faros históricos, a la reutilización en contextos sostenibles del patrimonio industrial, a los museos científicos y técnicos y a otros temas de gran interés. Como siempre hacemos en las jornadas y en este evento conjunto con la SECIT, el interés es no estar aquí hablando unos estudiosos o curiosos o interesados sobre temas muy sesudos, que son fundamentales, sobre todo para aprender de nosotros mismos y para formarnos y trasladarlo a la sociedad en definitiva, sino también el conocer el país, el paisaje y el paisanaje. Y para eso hemos hecho 3 itinerarios que van a corresponder con la temática que aquí se trata en términos generales, uno ligado al patrimonio natural, a las culturas de la sidra, al Museo Jurásico, visitas a fábricas, otros al patrimonio minero industrial y otro al itinerario del patrimonio marítimo y los faros, como decía anteriormente.
Y nada más, por mi parte, agradeceros vuestra presencia, confiar y desear que sea una grata estancia y que sea un evento inolvidable para todos, en los cuales punto de partida para seguir formando redes internacionales y seguir colaborando de cara al futuro. Por favor, Leoncio López Ocón, presidente de la Sociedad de Historia de la Ciencia. Sí. Bueno, vamos a dividir la intervención entre dos personas que representamos a la Sociedad Española de Historia de las Ciencias y de las Técnicas. Buenos días y gracias por vuestra presencia. El evento que nos congrega estos días y que inauguramos ahora ha sido y es el resultado de una empresa colectiva en la que han participado muchas manos y numerosos cerebros. Pero permítanme que singularice mis agradecimientos en nombre de nuestra sociedad, la SECIT. En primer lugar, a Miguel Ángel Álvarez Areces y sus colaboradores, que me gustaría enumerarlos a todos, pero no hay tiempo, por la confianza que nos otorgaron y su inestimable apoyo logístico y su convicción de la conveniencia de unar fuerzas entre Incuna y la SECIT. En segundo lugar, a los comités organizador y científico de este 15º Congreso de la SECIT. En él han sido fundamentales en su quehacer Daniel Pérez Zapico, como coordinador general y puente entre nuestras dos sociedades, Víctor Silva Guijarro, como eficaz y creativo secretario científico, y colegas de nuestra Junta Directiva, como nuestra tesorera Marián de Ejido, nuestra secretaria María Dolores Ruiz Verdún y el responsable de nuestras redes sociales, Pascual Santos. En tercer lugar, a las autoridades de Gijón, presentes aquí en esta mesa, y del Principado de Asturias, por su apoyo institucional y respaldo a nuestras actividades. Y a los conferencistas, aquí también presentes, que nos acompañan, congresistas y acompañantes, por su nutrida y entusiasta respuesta a la convocatoria que hicimos hace meses de celebrar nuestro 15º Congreso en Gijón. Pero también deseo manifestar mi profunda satisfacción por haber conseguido que en vísperas de que la Sociedad Española de Historia de las Ciencias y de las Técnicas celebre el año que viene su 50 aniversario, uno de sus congresos se celebre por primera vez en esta ciudad y en esta comunidad autónoma. Gijón es una magnífica atalaya para contemplar las interacciones y tensiones entre la dimensión local y global de la producción y circulación de conocimientos, lema y eje de reflexión en este Congreso. Asturias tiene un importante pasado y presente científico-técnico que merece ser investigado y difundido. De ello dará cuenta a continuación Daniel Pérez Zapico, que la SECIT ha tenido la fortuna de incorporar a sus filas recientemente y cuyo concurso como animoso y capaz historiador de las técnicas y como intermediario entre nuestras dos sociedades, la SECIT e Incuna, ha sido fundamental en el diseño y organización de este doble congreso que pretende dar también un nuevo impulso al estudio y conservación de nuestro patrimonio científico-técnico tan ligado a nuestra herencia cultural. Tienes la palabra, Daniel. Bueno, muchas gracias, Leoncio, y buenos días a la audiencia. Yo simplemente me gustaría llevar al auditorio en un viaje histórico a 1893. Estamos en el Prado Somonte, camino de Oviedo a Gijón, y una pequeña campesina observaba la tranquilidad de la campiña, únicamente rota por la línea del ferrocarril y los palos del telégrafo. «Adiós, Pinín, adiós, Cordera», decía la campesina Rosina. Con qué odio miraba Rosa la vía manchada de carbones apagados, con qué ira los alambres del telégrafo. Bien hacía la Cordera en no acercarse, aquello era el mundo, lo desconocido, que se lo llevaba todo. El escritor asturiano Leopoldo Alas Clarín nos contaba en este relato, con una visión paternalista y romantizada del campo, el rechazo que generaba en la pequeña campesina Rosa aquel palo del telégrafo, plantado como pendón de conquista con sus jícaras blancas y sus alambres paralelos a derecha e izquierda. El telégrafo, el ferrocarril, representaban lo extraño y hostil, el mundo urbano con su progreso técnico y económico, que se había llevado a su vaca, la Cordera, y también a su hermano Pinín para irse a una guerra desconocida. Otras obras en el fin de siglo asturiano cantaban, no obstante, al progreso tecnológico e industrial. Tenemos un poema elaborado por el abogado y poeta de Boal, Bernardo Acevedo y Huelves, quien en 1901
situaba las conquistas materiales de la intensa industrialización asturiana del siglo XIX en una línea temporal que se remontaba a la Reconquista. Y decía Bernardo: «Ved ya, los vencedores de los moros son gnomos hoy, pero de carne y hueso, que arrancan a la tierra sus tesoros de carbón, calamina y manganeso». La Sociedad Española de Historia de las Ciencias y de las Técnicas ha elegido Asturias para celebrar su 15 congreso, lo cual estamos muy contentos los que tenemos raíces asturianas, porque Asturias fue, de hecho, una de las áreas más dinámicas desde los primeros tiempos de la industrialización ibérica. Y, de hecho, hasta bien entrado el siglo XX, el foco asturiano constituyó, junto con País Vasco y Cataluña, uno de los vectores más eficaces de la industrialización peninsular y uno de sus referentes históricos imprescindibles. De hecho, la presencia de la SECIT y de Incuna pretende indagar en el pasado científico-técnico e industrial de la región. No obstante, con el título de lo local a lo global, el 15 Congreso de la SECIT quiere enfatizar los lugares donde se produce el conocimiento científico, así como la circulación de ideas, personas o artefactos tecnológicos y su respectiva apropiación y movilización de acuerdo con contextos y necesidades locales o regionales. La industrialización asturiana dependió, en efecto, de artefactos, conocimientos y personal de fuera y de dentro de la región, y simplemente voy a dar algunas pinceladas sobre el sector eléctrico, lo que es la segunda revolución en la región. Por ejemplo, en 1879, dos técnicos barceloneses, Narcís Sifrà y Tomás Almau, llegaron a la cuenca minera para instalar una Dynamo Grain para la producción de energía eléctrica en la importante empresa minero-siderúrgica Fábrica de Mieres. Pero muy posiblemente la conexión belga a través de la Real Compañía Asturiana de Minas en Arnao permitiría la introducción incluso algunos años antes de las primeras dinamos eléctricas. A comienzos del siglo XX, Gijón, junto con Barcelona, Bilbao, Madrid, Sevilla o Valencia, estaba dentro de las sedes de asiento de las principales multinacionales del sector eléctrico, Siemens, Westinghouse, AEG, y con estas empresas, una segunda generación de ingenieros, fundamentalmente alemanes, aparecieron en Asturias, uniéndose al elenco de franceses, belgas, ingleses, catalanes, vascos, presentes desde la primera revolución industrial. Simplemente voy a acabar con otro ejemplo, el ejemplo de un vecino de esta ciudad, Victoriano Álvar González, quien estudió ingeniería eléctrica en la Escuela Politécnica de Aquisgrán, construyó una central eléctrica no muy lejos de aquí en 1888 y se dedicó a formar al personal técnico en el laboratorio de la empresa. Hizo instalaciones en Asturias, también en León, Pontevedra, empleando material eléctrico de la Casa Breguet de París, transferido desde Francia a través de Cataluña, de nuevo, por medio de Manuel Ges, de Barcelona, que era el representante de esta casa de material eléctrico en España. Simplemente a través de estos fragmentos, y ya voy acabando, quiero recalcar precisamente uno de los objetivos de este congreso y el porqué de su realización en Asturias. El congreso pretende demostrar cómo la presencia de redes científico-técnicas a nivel global se articulan a partir de entramados locales. En cualquier caso, esperamos que en estos próximos días, estimados congresistas, podamos reflexionar sobre estos y muchos otros asuntos, además de, como ha indicado Miguel Ángel, disfrutar del paisanaje y de nuestras culturas industriales y científico-técnicas. Así que muchas gracias. Y como parte del comité organizador, simplemente una cuestión de logística. Para el itinerario 2 del sábado necesitamos recabar que es el minero industrial en la cuenca minera, necesitamos recabar los DNIs. Hemos circulado un formulario a comienzos de esta semana, así que por favor rellénenlo a la mayor brevedad, porque lo tenemos que enviar hoy a la empresa del Pozo Sotón, que es el que se encargará de la visita. Muchas gracias. Muchas gracias, Daniel. Ahora, aunque alteremos el orden del programa, voy a dar palabra a Montserrat López Moro, que es la concejala delegada de Cultura, Juventud y Museos del Ayuntamiento de Gijón. Director general, vicerrectora, presidentes, amigos y amigas, muy buenos días. Espero que hayáis disfrutado de vuestra visita a la Casa Natal Jovellanos y de la ruta jovellanista. Es para mí un honor como concejala
pues daros la bienvenida a nuestra ciudad con motivo de estas jornadas y congreso que celebráis. Gijón acoge con gran orgullo este encuentro que reúne, pues, como bien sabéis, distintos expertos y especialistas en patrimonio, ciencia y técnica y cultura, todos con el mismo objetivo común que compartimos: preservar, investigar y ensalzar el valor de la memoria industrial, científica y técnica como parte de nuestra identidad colectiva. Nuestra ciudad atesora una rica tradición en relación con la industrialización y esto ha conformado la identidad de nuestra ciudad y de nuestras gentes. Por eso, desde la Fundación Municipal de Cultura desarrollamos multitud de programas, itinerarios, proyectos de distinto tipo, de distinto formato, y además de grandes exposiciones, pero tenéis una agenda tan apretada que no voy a recomendar más de lo que está ya aquí, pero tendréis ocasión de volver y disfrutar de ellas. Desde el Ayuntamiento agradecemos especialmente a Leoncio, presidente, a Miguel Ángel y a todas las personas que participasteis en que se celebre precisamente en nuestra ciudad. Gracias. Y nada, simplemente os deseo que tengáis unas jornadas provechosas, que disfrutéis, que se abra ese diálogo de reflexión, que disfrutéis también de la ciudad, que además el tiempo acompaña y no fue habitual estos últimos días de gran temporada que no salía el sol. Y esta tarde sé que tenéis la agenda muy apretada, pero inauguramos la Feria del Libro y sin querer os la vais a tropezar en el Paseo de Begoña y en Tomás y Valiente, que está aquí al lado. Así que nada, bienvenidos y muchísimas gracias. Lo siento, pero tengo que ir para el ayuntamiento. Gracias, Montserrat. Como ya apuntaba, la intensidad del calendario de actuaciones y hoy es importante, ¿no? Pero lo fundamental es que podamos disfrutar todas y cada una de ellas y, como decía anteriormente, tener un congreso intenso, pero agradable y también con la posibilidad de conocer y apreciar el entorno, ¿no? Que va a ser muy interesante. Tenemos con nosotros, y damos la palabra ahora a María Pilar García Cuetos, que es la vicerrectora de Extensión Universitaria y Proyección Cultural de la Universidad de Oviedo, a la cual agradecemos vivamente su presencia porque también tiene un calendario muy intenso, igual que Pablo León, de actividades, cosa que por otra parte es muy buena, pero para nosotros resultaba imprescindible también el invitarlos a saludar, ¿no?, a todos los participantes que venís de lugares distintos y distantes y también, como no, el reconocer a las entidades que nos prestan su apoyo desde hace mucho tiempo y que posibilitan que Gijón, Asturias y estas actividades que organiza Incuna y SECIT sean un lugar de encuentro, ¿no?, en que no es fácil en toda la geografía española encontrar estas cuestiones, ¿no? Sin más, dejo la palabra a María Pilar. Muchísimas gracias, Miguel Ángel. Bienvenidas, bienvenidos a Gijón, Asturias y, bueno, pues también en nombre de la Universidad de Oviedo doy esta bienvenida calurosa. Sé que no es el momento ni es el lugar, espero que regresen a Asturias y, sobre todo, espero que en ese congreso en ciernes la Universidad de Oviedo pueda prestar su colaboración que brindo desde este mismo momento. Señor presidente de Incuna, Miguel Ángel, señor presidente de SECIT, director general, Pablo, concejala, ha tenido que irse. En primer lugar, yo quiero agradecer la invitación para estar aquí, para representar a la Universidad de Oviedo. Quiero disculpar la ausencia de nuestro rector, que está por motivos de agenda en un tema vinculado a los premios Princesa. Y quiero empezar agradeciendo especialmente la vinculación del profesorado de la Universidad de Oviedo con este encuentro, doble encuentro científico. Cada vez me parece más interesante que se sumen encuentros científicos para dar una proyección mayor. Voy a referirme especialmente, que me disculpe el resto, a quienes he podido ver ahora al pasar, por supuesto a Ángel Martín, director de la Escuela de Mieres, a Natalia Tielbe, compañera del área,
a Jorge Uría, no está aquí, pero sé que va a intervenir Jorge Muñiz, al que me referiré a continuación, y también Alejandro Braña, que representa nuestras jóvenes generaciones vinculadas a estos temas y que les ha acompañado en la ruta joveyanista. Cuando Incuna inició su recorrido en 1999, lo hizo en un contexto tremendamente difícil, en un proceso de desmantelamiento de nuestra industria, de nuestra minería, de replanteamiento, y en un momento en el que el legado de esa actividad y de esa cultura atravesaba una situación muy crítica. Soy hija de la cuenca, sigo viviendo en la cuenca minera y sé perfectamente de lo que estamos hablando y también lo crucial de la creación de Incuna. A lo largo de este camino quisiera señalar hoy, me da igual que se enfade, el liderazgo pionero de Miguel Ángel Álvarez Areces. Yo creo, permítanme que lo diga, sé que meto en un brete a todo el mundo, pero me da igual, en la universidad se ofrece también, que llega el momento de hacer un reconocimiento a esa labor. De hacer un reconocimiento a Miguel Ángel, porque a mí no me gusta que las cosas se hagan cuando ya quien puede recibir esa gratitud que merece no se entere. Me parece una cosa ya intempestiva, fuera de lugar. Nuestra noción de patrimonio, desde que Miguel Ángel e Incuna iniciaron su labor, ha evolucionado. Es cierto que hemos ampliado nuestra visión del patrimonio para incluir otros legados de nuestra memoria. Se han creado por lo menos 2 planes de patrimonio industrial. La Administración asturiana promovió, gestionó, lideró iniciativas de recuperación, valorización y difusión. Se han creado museos específicos y hoy el patrimonio industrial, en sentido amplio, el legado de la industria, de la ciencia y de la técnica, se ha convertido en una de las señas de identidad de la cultura asturiana. Creo que queda camino. Hace nada, en unas jornadas de la red de paisajes industriales, hablábamos de ello. Nos resta camino para conservar conjuntos, para conservar en integridad, para incluir el legado de la ciencia y la técnica, de la memoria del trabajo, del patrimonio documental y especialmente del patrimonio inmaterial. Para desarrollar estos nuevos retos, la colaboración es indispensable y en este sentido pienso que este encuentro, doble encuentro científico, es un perfecto ejemplo. Asimismo, nos queda camino para integrar estas políticas en todo nuestro diseño territorial y el de cada una de las ciudades, villas y pueblos asturianos. La Universidad de Oviedo, en su plan estratégico, elaboró una planificación que definimos como UO 360, esa universidad que tiene que estar atenta a toda la realidad, y una de nuestras líneas de trabajo de especialización inteligente es el patrimonio cultural. Se ha definido como una de las líneas fundamentales de nuestra labor. Y en este sentido, humildemente, la Universidad de Oviedo ha iniciado un trabajo, un esbozo todavía, de un plan de recuperación y puesta en valor de nuestras colecciones científicas y técnicas. Estamos empezando con la universidad, con la Facultad de Medicina y debo hacer mención también a la colección museográfica de Geología. Con todo esto, es cierto, no estamos cumpliendo toda nuestra función y nos queda mucho, pero en este sentido creo que con la iniciativa de la comunidad universitaria que aborda estos temas, podemos contribuir desde nuestros recursos y nos ponemos a disposición de la Administración y de las instituciones para valorizar, contribuir a conocer y a difundir este legado. En este sentido, hace nada hemos firmado el convenio para la creación de la Cátedra de Cultura Minera, uno de cuyos primeros objetivos será la elaboración de la memoria que en su momento, espero, justifique la declaración de la cultura minera como un bien de interés cultural inmaterial.
tenemos por delante mucho trabajo en el que creo que el patrimonio industrial, el de las comunicaciones, los transportes, la ciencia y la técnica, deberá ser parte de la solución de muchos problemas, no el problema, que en aquel momento cuando Miguel Ángel empezó parecía que era el problema. Yo creo que la perspectiva es diferente, es parte de la solución de muchos problemas, de la despoblación, de la búsqueda de nuevas alternativas económicas, del desarrollo de la innovación, de la cohesión y de los proyectos comunes en Asturias y en Europa, y sobre todo abordándolo con una visión transversal. En este sentido, agradezco la iniciativa de las personas que han ido suscitando, generando y organizando todos estos encuentros de las sociedades. Agradezco mucho la presencia de todas las personas, ponentes, comunicantes, asistentes que están aquí y nos van a acompañar, y espero que sigamos adelante, y recuerdo que tenemos una deuda de gratitud con uno de los pioneros, el pionero del reconocimiento de este patrimonio en Asturias. Muchísimas gracias. Bueno, muchísimas gracias a Pilar, por supuesto, en lo que atañe a lo personal, por sus amables palabras, pero sobre todo por la visión institucional que plantea de la implicación de la Universidad de Oviedo, que es la que da garantía de sostenibilidad. Y cuando me refiero a sostenibilidad, a veces no es solo en el terreno ambiental, sino técnico, económico, y la posibilidad de formación de generaciones futuras en estos aspectos que no son banales, sobre todo en una comunidad con un patrimonio tan impresionante en lo natural, en lo cultural, en lo industrial, que forma parte de nuestras señas de identidad, pero que sobre todo tiene esa visión global de incardinarse con la sociedad real, con la economía, con la vida de las personas, con el aprecio de su propia historia y del trabajo y del esfuerzo que marcan en su vida en ello. Y eso es un poco lo que cristaliza en este tema del patrimonio, y al recogerlo en la universidad, en todos estos proyectos y planteamientos que comentaba Pilar, pues será una garantía de sostenibilidad. Muchas gracias, nuevamente. Y alterando también un poco el programa, son cosas que suceden. Susana Alcalde Amieva, su directora general y directora del Instituto del Patrimonio Cultural de España, cuya institución está presente en la coorganización o en la participación en las jornadas, está, por sus temas de estos días, de transporte y de viaje, no llegará en este momento, y como tenemos que cumplir el programa vamos a ir avanzando. Y aparte de mandar el mensaje de disculpando, mañana tendremos en el simposium de mañana, que es interesantísimo, sobre la educación patrimonial, y que viene Pablo de Castro, que es uno de los ponentes del Plan Nacional de Educación Patrimonial, que se presenta y se debate mañana en el contexto con otras experiencias de otros lugares, como habéis visto. También participa del Ministerio de Cultura, de la Subdirección General, participa Débora Jiménez Pereda en el Simposium de Faraos, dentro de un programa interesantísimo que va a concitar también el interés aquí de la Consejería de Cultura, del Principado, pero que es un elemento estratégico de unión de lo que es el Ministerio de Transportes y del planteamiento que tiene de reutilización y mantenimiento de un aspecto de los faros como un patrimonio científico-técnico, y que se relaciona también con la investigación académica y con aspectos materiales de puesta en valor de programas, que no voy a comentar porque es materia propia de las jornadas, pero que también se materializa aquí con la Consejería de Cultura, con la Dirección General de Patrimonio Cultural, al cual, sin más dilación, doy la palabra agradeciendo una vez más a Pablo León Gasalla, director general del Patrimonio Cultural de la Consejería de Cultura, Política Lingüística y Deporte del Principado de Asturias, que desde el inicio de estas jornadas, ya hace 27 años, igual que comentaba anteriormente el Ayuntamiento de Gijón, o la empresa UNOSA, o la Fundación Hidrocantábrico, o la Universidad de Oviedo, entre otras instituciones que seguro que me estoy dejando, pero le pido disculpas, nos acompañan, y somos muchos, aunque sea en cantidad no muy abundante, los que posibilitan el mantener
este tipo de cuestiones, que es fruto, por supuesto, de trabajo, esfuerzo, pero también de posibilidades de infraestructuras, equipamientos y otras cuestiones que sin ello sería imposible. Pablo León Gasalla. Muchas gracias, Miguel. Buenos días a todos y a todas. Es un placer estar hoy aquí compartiendo mesa con Pilar, también con Leoncio de la Sociedad, y la verdad que con David. La verdad que es un año más. Este año, bueno, con este pequeño cambio de fecha, pues estábamos acostumbrados desde el 99 a que las jornadas de Incuna marcaran en cierto sentido el inicio del curso. Este año va a ser el final del curso y también eso nos va a permitir hacer un balance, ¿no? Desde las últimas jornadas que tuvieron lugar en septiembre del año pasado, pues bueno, han acontecido varios hechos de interés patrimonial en Asturias, varios de los cuales van a ser objeto de atención o de visita en estas jornadas de Incuna. El primero ya lo ha comentado la vicerrectora, es el tema de la cultura minera, que el año pasado protagonizó en las jornadas de Incuna una mesa redonda muy interesante sobre qué era la cultura minera en Asturias, qué implicaba, qué repercusión tiene todavía en la sociedad actual. Y bueno, el avance en este sentido ha sido que se ha constituido recientemente esa cátedra de cultura minera entre la Universidad de Oviedo y el Principado de Asturias, que ya está trabajando en la elaboración de esa vieja reivindicación, que era una propuesta de declaración como bien de interés cultural inmaterial precisamente de esa cultura minera, pero que va a ir mucho más allá. La cátedra tiene una aspiración más global, más participativa, está ahora mismo conformando un comité asesor que la verdad que es envidiable la cantidad de gente que se va a implicar en ello, con lo cual yo creo que va a ser a partir de ahora va a convertirse también en un referente en los estudios y en la promoción de la propia cultura minera. Decía que ha habido novedades desde septiembre del año pasado. Yo creo que la más simbólica y la que más se ha festejado en Asturias es la que tiene que ver con la cultura sidrera, que fue declarada Patrimonio Mundial Inmaterial por la UNESCO en diciembre del año pasado y que también va a ser objeto de estudio y de visitas en estas jornadas. Y después, en enero, también se consiguió que la sede clásica de las jornadas de Incuna, que es la Laboral de Gijón, se haya inscrito en la lista indicativa de Patrimonio Mundial Español, con lo cual se inicia, en cierta manera, el camino para su posible y futura declaración como Patrimonio Mundial. Yo creo que bueno, es un avance que está muy vinculado también a Incuna. Incuna, muchas de las jornadas, de estas 27 jornadas, han tenido por sede ese espacio en el cual se conserva, aparte del propio edificio, pues una ingente cantidad de material, de maquinaria, de elementos de ciencia y tecnología que también tienen que ser objeto de cuidado, han sido inventariados recientemente por la Consejería y que van a ser objeto, evidentemente, de atención preferente. También en las últimas jornadas de Incuna, y es una lástima que no pueda estar aquí la subdirectora del IPC ahora, pero como decía Miguel Ángel, va a incorporarse a lo largo de las jornadas. Se comentaba el plan de intervención en el Pozo Minero Santa Bárbara, el primero que fue declarado bien de interés cultural en Asturias, y recientemente pues hemos visto que ha avanzado ya notablemente el proceso de contratación de las obras de la segunda fase de acondicionamiento, de rehabilitación y de puesta en valor de ese pozo por parte del Ministerio de Cultura, en concreto del Instituto de Patrimonio. Y en muy breve, en pocas semanas, la Consejería de Cultura terminará también un proceso de ampliación de esa declaración como bien de interés cultural del pozo, incorporando nuevos elementos, por ejemplo, el edificio del antiguo economato, que era es una especie de edificio que complementa perfectamente lo que era el pozo y su inserción social en el ámbito del Valle del Turón, y que dentro de muy poco va a estar también protegido. Como decía, pues son muchos los temas que se abordan cada año en las jornadas de Incuna, y con esa característica que suele tener, que es la de anticiparse. Ya lo hizo en el momento de su creación, en el 99, cuando se constituyó como asociación y comenzó con estas jornadas de manera anterior incluso a la aprobación de la Ley de Patrimonio de Asturias, que es del 2001 y que fue la que reconoció la importancia y protegió y sentó las bases de la protección del patrimonio industrial, y ahora lo hace pues con nuevos temas que pone encima de la mesa, por ejemplo el de los faros que comentaba ahora Miguel Ángel, y que en el caso de Asturias va a ser objeto en breve de una intervención entre la Autoridad Portuaria de Avilés y la Consejería de Cultura para adecuar uno de los faros, el de Tapia de Casariego, que ya ha terminado la obra de adecuación, para darle un uso como residencias artísticas. Va a ser un uso distinto al habitual que se suele estar dando a estos faros de hostelero, y tenemos muchas esperanzas puestas en este proyecto de vinculación de un faro con la creación artística y cultural. En definitiva, son muchos los temas que cada año se suscitan. Es
Yo creo que este año se suma además el interés de coincidir con el 15 Congreso de la CECIT. Yo creo que esa unión de esfuerzos contribuye a que cada vez sea más interesante. Pues unas jornadas que lo hemos dicho todos los años y sigue siendo una realidad, son el referente auténtico a nivel nacional en cuanto al debate y la reflexión sobre el patrimonio cultural industrial. Lo seguirán siendo, estamos convencidos. Y para terminar, pues nada, adherirme, como no, a la petición de Pilar del merecido homenaje a Miguel Ángel. Yo creo que es algo que nos debemos como sociedad y nos debemos además todos los que estamos implicados en la gestión y en el cuidado del patrimonio cultural industrial. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias también a Pablo León, igual que a Pilar García Cuetos, anteriormente a Montserrat López Moro, a Leoncio López Ocón, a Daniel Pérez Apico y a Susana Alcalde, a mi Eva, ¿no?, que está inspector, ¿no?, con nosotros, pero que, digamos, lo sé no solo por lo que me transmitió, sino también por la materialización de ese interés y en la presencia de muchos funcionarios y técnicos, ¿no?, del Ministerio y del Instituto, que estarán en todas estas jornadas compartiendo con nosotros. A todos ellos, muchísimas gracias. Declaramos, ¿no?, entre todos, inauguradas las jornadas y vamos a ir dando paso a materia, ¿no?, a lo que nos ocupa, ¿no?, a las ponencias inaugurales y ya la antesala de todos estos días que serán intensos, pero seguro, con entera seguridad, muy agradables para todos. Y tendremos con nosotros, como primera intervención, a Pablo Huerga Melcón, y lo presenta Natalia Tielbe. Os invito a ir a la mesa y ya con la secuencia que tendréis en el programa, posteriormente a Inara Martínez Matía y Antonio Rocarrosel intervendrán en estas ponencias inaugurales que van a complementar la sesión de mañana.